Buen día, el día de hoy vamos a dar a conocer el desarrollo y la aplicación de circuitos eléctricos mediante el álgebra lineal por el método de desarrollo de Gauss-Jordan. Los integrantes del grupo son María Isabel Cortines, Richard Vitrago y Manuel Reaño. Bueno, para este segundo parte tenemos lo que vamos a llamar el planteamiento de problema. En este caso vamos a ver lo que vamos a dar a conocer la importancia del análisis de los circuitos en las baterías. Especialmente en este momento nos vamos a enfocar en las baterías, que es lo que vemos en la actualidad o en el uso cotidiano de nuestro diario vivir. También abordaremos temas relacionados con la electrónica, como lo son las aplicaciones a desarrollar en el siguiente trabajo que se presentan diferentes situaciones, que a lo largo de este proyecto podemos ir visualizando todo lo que adquirimos. Inicialmente, se hará mención de las definiciones de circuitos eléctricos, eso como principio. Después hablaremos un poco del análisis por mallas y las leyes de Kirchhoff. Analizaremos de forma matemática cómo se desarrolla este tipo de conceptos o teoría famosa, así como una descripción corta del cual vamos a ver que las personas desarrollan su modelo de importancia de estudio que se observa en términos como corriente, carga eléctrica, o también vemos voltaje y también podemos ver en un circuito resistencia que su función es tumbarnos voltaje. Sin entrar en detalles, vemos el fenómeno objeto de estudios en los que basaremos serán en el álgebra lineal. Y para los resultados, un poco del método de Gauss-Jordan sobre sistemas de ecuaciones lineales con matrices. Si especificamos en lo que nos apoyamos en este proyecto, sería en el proceso que llevaría a cabo dentro de un sistema de flujo de corriente, voltaje y resistencia en los circuitos eléctricos de una batería. Esto es todo y ya procedemos con lo que es el marco conceptual. Listo. En cuanto al marco conceptual, nos basaríamos en un libro llamado Álgebra Lineal para Todos, de José Arturo Barreto Gutiérrez Caracas. Y en cuanto a las definiciones, tendríamos que teniendo en cuenta la definición de los circuitos eléctricos, estos se definen como sistemas por los que se puede circular una corriente eléctrica, la cual poseen componentes esenciales y necesita de un medio por el que pueda fluir su corriente, que en muchos casos son los cables. Conceptos que podrían ser claves para la resolución de estos problemas serían los nodos, que son aquellos puntos en los que se puede conectar dos o más elementos, los lazos, que es una trayectoria completa para la corriente, y las ramas, que es la parte que conecta dos nodos. En este caso, como analizamos las baterías, utilizaremos las famosas leyes de Kirchhoff para los circuitos eléctricos. ¿Y quién fue Gustav Robert Kirchhoff? Un físico alemán cuyas atribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos, que con su primera ley de corrientes nos dice que en todo nodo donde la densidad de la carga no varíe en un instante de tiempo, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes, que nos da a concluir que la carga en un nodo no aumenta ni disminuye. A esto se le llama la conservación de la carga. Ya con la segunda ley de voltaje, nos dice que en toda malla, un circuito cerrado o trayectoria cerrada, como lo quieran llamar, la diferencia de potencial total eléctrico es igual a cero, o también llamada la conservación de la energía. Ya hablando de nuestro análisis matemático, aplicaremos uno de los más importantes métodos, tanto como para electrónica como para el álgebra lineal. Hablamos del método de Gauss-Jordan. Johann Carl Friedrich Gauss fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, incluido la teoría de números, la geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo y la óptica, que con su método trataremos de ahora resolver diferentes de los circuitos planteados en este documento. Como último, falta agregar que el análisis matemático aplicaremos otra de las leyes famosas de la electrónica, que es la ley de Ohm, que al combinarla con la segunda ley de Kirchhoff nos daría como resultado que la diferencia de potencial, o sea, voltaje, sería igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Si hablamos de la historia, comenzaremos desde la invención de la pila o la batería. Y el inventor de este invento fue Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Fue un físico italiano, amigo y contemporáneo de Luigi Galvani. Y cuando descubrió en 1780 que el contacto entre dos metales diferentes con el músculo de una rana producía electricidad. También empezó a hacer sus propios experimentos de electricidad animal, pero en el año 1794 él propuso que no era necesario la participación de los músculos de los animales para producir corriente y que la estructura molecular del animal era solo un conductor.
Este hallazgo le produjo muchos conflictos, no solo con su amigo Galvani, sino con la mayoría de los científicos de la época. Sin embargo, cuando Volta logró construir la primera pila eléctrica, demostró que se encontraba en lo cierto, habiendo ganado la batalla contra los científicos. Fue este invento de Alessandro Volta el que revolucionó el uso de la electricidad y dio en el mundo uno de los mayores beneficios, el control de la circulación de una corriente eléctrica. Este fue el punto de partida básico para la utilización práctica de la energía eléctrica, pasando a través de circuitos para cumplir diferentes finalidades. Más tarde, hacia 1826, sería Georg Simon Ohm quien sentará las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de materias conductoras, y este formula la ley que relaciona las tres magnitudes más importantes: voltaje, intensidad y resistencia. Ya seguiríamos con las aplicaciones. A continuación, daremos a conocer una aplicación de los circuitos eléctricos con álgebra lineal. Como vemos en pantalla, es un circuito eléctrico de una batería, en donde consta de dos trayectos o dos mallas y dos nodos. Para hacer el desarrollo y darlo a aplicación mediante el método de Gauss, primero necesitamos saber que el trayecto está en contra de las manecillas del reloj y que va de menos a más. Conociendo que en el primer trayecto tenemos, en el voltaje es menos 30 voltios, tenemos una corriente que es de menos a más de menos 7 voltios, una corriente I2 que comparte corriente con la segunda malla de un ohmio, y por último tenemos 11 voltios positivos para esa primera malla, y en la segunda malla tenemos menos 11 voltios que va de acuerdo al trayecto, menos un ohmio de la corriente 2, más 4 ohmios de la corriente 3, más 28 del voltaje. Tenemos que tener en cuenta también dos planteamientos que es frente a los nodos, donde vamos a tener 4 ecuaciones. La primera ecuación va a ser la sumatoria de las corrientes, que va a ser la corriente 1, la corriente 2 más la corriente 3 igual a 0. Y otra segunda ecuación que va a ser menos la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3 igual a 0, que esto es de acuerdo al trayecto en que se están tomando, a favor de las manecillas del reloj y al contrario de las manecillas del reloj. Y ya las últimas dos ecuaciones son las que se tienen ahí de acuerdo a los valores numéricos. Luego de que tenemos las 4 ecuaciones, podemos ya tomar acción en el método de Gauss-Jordan, donde el método de Gauss-Jordan trata de convertir los coeficientes de esas variables en una matriz de identidad. La matriz de identidad consta de la diagonal en unos y el resto en ceros, dando como resultado en la última columna de los resultados de cada corriente. Como podemos observar en este ejercicio, luego de desarrollar el método de Gauss-Jordan, obtenemos que la corriente 1 vale 2, la corriente 2 vale menos 5 y la corriente 3 vale 3 amperios. Con la corriente 2, que nos da negativa, eso nos indica que la trayectoria de esa corriente 2 va a favor de las manecillas del reloj, es decir, al contrario de como la habíamos planteado inicialmente. Con esto podemos concluir que observamos una combinación lineal, donde se muestra una relación de la electrónica con el álgebra lineal, en específico el método de Gauss-Jordan. Eso sería todo. Ya el resto de información estaría más detallada en el documento.